¿Qué tal, compañeros? Buenas. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar del control de la microestructura. El equipo está conformado por Alan, Beck, Mauricio y su servidor Brian. Hablaremos sobre el control microestructural. Bueno, primeramente tenemos que definir qué es la microestructura. La microestructura es la estructura más fina de cualquier material que se detecta mediante o con ayuda de un microscopio. Y dentro de este existe un grano. ¿Qué es un grano? El grano es la porción de un material formado por un cristal. Y dentro de esta microestructura lo que suele cambiar es su orientación de los granos y sus límites de grano. Dentro de las microestructuras suelen haber defectos cristalinos muy específicos que estos provocan o bueno, desfavorecen sus propiedades mecánicas del material. A continuación pasaremos con mis compañeros para hablar un poco más de esto y así llegar a un objetivo claro y preciso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Peralta Bernal Alan y para mí una microestructura es un arreglo atómico dado por cierto material. Existen diferentes materiales, como lo podemos decir que son los polímeros, los cerámicos, los metales, entre otros más. También lo que son minerales y existen una gran variedad de materiales que es infinito decirlos. Eh, pero yo el día voy a hablar eh, de una microestructura metalográfica. Esta microestructura metalográfica se genera a través de la solidificación. De igual forma, al vertir en el recipiente el metal líquido, se generan las direcciones de los granos. Pero también existen al momento de solidificar unos núcleos. Estos núcleos son el crecimiento y las primeras fases de la solidificación, donde se empiezan a dar los arreglos atómicos. En sí, cuando va habiendo un núcleo, tiene una dirección y al mismo tiempo se van uniendo átomos, haciendo colisiones en el mismo núcleo, generando un crecimiento de grano. Dentro de todo el sistema de metal que se va solidificando, se obtiene diferentes granos en diferentes direcciones, lo cual hace que vayan creciendo poco a poco y los que estén direccionados de igual forma que otro grano se van a unir y los que no van a estar unidos pero en diferente dirección, con diferente energía de enlace. Eh, a las orillas de estos granos, o cuando se intersectan dos granos con diferente dirección, se genera un límite de grano. Ese límite de grano es las orillas de todo este grano. Y bueno, cuando nosotros se van uniendo, se van identificando a través de una metalografía. Esta metalografía lo que quiere decir es el desbaste de metal hasta dejarlo a un tipo pulido espejo y después atacar este metal con algún químico para observar cómo está unido en la microestructura y los granos de dicho metal. Ok, y también, bueno, para mí el movimiento molecular es cuando empiezan a estar un sistema cristalino y unos planos de deslizamiento eh, en un mismo grano. Dentro de este grano, para el someterse a dichos esfuerzos, se tienen dos átomos o más de dos átomos en un esfuerzo. Estos lo que ocasiona es que se van estirando y comprimiendo para resistir este, este esfuerzo que se le genera al metal. Cuando nosotros sometemos un metal a dicho esfuerzo, empiezan a estirarse y contraerse esos enlaces atómicos hasta el punto de a lo mejor estirarse y romper enlaces atómicos en el momento de la fractura. Pero cuando nosotros no tenemos a un material sometido
o un metal sometido a un esfuerzo, los átomos están unidos y en un constante movimiento, pero bueno, entre los átomos vecinos de su misma eh, plano de deslizamiento. Eh, Nosotros podemos endurecer un grano gracias a una microestructura. Existen ciertos tipos de endurecimientos que generalmente ahorita los voy a decir los nombres, ya que mis compañeros lo van a debatir en sus otros videos, pero para poder mejorar o darle nuevas condiciones al metal, se le genera unos endurecimientos. Puede ser endurecimiento por átomo sustitucional, intersticial, por tratamientos térmicos, ya sea en frío o en calor. De igual forma, unos ciertos tipos de defectos que la misma microestructura llega a tener, que son por maclas, por deslizamientos atómicos, entre otros más, que eso ya es meternos en dislocaciones y sería la misma explicación que acabo de dar del mismo movimiento de los átomos. Pero bueno, en el crecimiento de grano también es bueno decir que nosotros podemos obtener en estos tratamientos de endurecimiento la deformación de la matriz original, en donde se le genera un relajamiento de toda la matriz y después se va endureciendo poco a poco con un tratamiento térmico de envejecido o por recalentamiento. Dentro de elevamos el metal a una temperatura muy alta antes del punto de fusión y nosotros lo dejamos enfriar lentamente. De esta forma se va a ir formando un nuevo grano que ya no esté sometido a dichos esfuerzos y se va reestructurando la forma del sistema. Entonces es muy interesante saber de esto y bueno, yo dejo la palabra a mi siguiente compañero. Si algo se puede decir la microestructura, primero es a los cuántos aumentos podemos verla. Podemos verla a partir de los 1000 aumentos hasta los 500.000 aumentos. Y esta se puede lograr con microscopios ópticos, con microscopios de barrido, microscopios de transmisión y estereomicroscopios. También las fuentes de luz que nos permite verla son luces que se reflejan en la estructura de esta misma y nos permite tener una visibilidad de lo que está ocurriendo. Las técnicas o filtros que se utilizan para ver esta microestructura es de campo claro, campo oscuro, luz diferencial e de inferencia y luz polarizada. Estas son las principales, pero la más utilizada es la de campo claro. Bueno, una vez definido qué es la microestructura, ahora pasaremos a hablar sobre qué pasa dentro de la microestructura. A esto me refiero al movimiento de los átomos. Básicamente, este tema se refiere principalmente a la difusión, ya que mediante la difusión hay el movimiento de estos átomos del material. Bueno, ¿y qué es la difusión? La difusión se realiza cuando átomos de un determinado tipo se desplazan en dirección a una región de menor concentración. Y existen mecanismos de difusión que nos ayudan a entender un poco más a detalle cómo funciona este mecanismo. Los mecanismos son directo, cíclico, por vacancias, intersticial y sustitucional. Y por último, Gaussian. Esos son los mecanismos de difusión. Otro aspecto muy importante hablando sobre la difusión es la ecuación que nos ayuda a calcular el gradiente de la difusión. Y por ecuación me refiero a la primera ley de Fick, que estipula y habla sobre que el flujo de difusión es directamente proporcional al gradiente de la concentración. Como ya se estaba comentando,
El movimiento de los átomos por difusión existe, sí, sin embargo, no es el único que tenemos. También tenemos el movimiento de átomos por energía térmica. Si nosotros comenzamos a aplicar energía térmica, estos comenzarán a vibrar y empezará un movimiento de átomos. También en un video se explica que bajo un esfuerzo, cierta cantidad de átomos pueden ser desplazados, incluso cambiar completamente su dirección. ¿Esto cómo puede ser? A esto se le considera anclaje. Cuando nosotros aplicamos un esfuerzo en una dirección lo suficientemente, con una cantidad suficiente y en una dirección cortante, se pueden llegar a desplazar completamente los planos de los átomos, cambiando su dirección. Llegando así que no nada más la difusión nos permite el movimiento de los átomos, sino que también los esfuerzos y la energía. Bueno, en esta sección hablaremos sobre el crecimiento de los granos. Comencemos hablando sobre la diferencia que existe entre un embrión y un núcleo. Cuando el embrión llega a un tamaño crítico, ya se puede considerar como un núcleo. Esto según se observa en la gráfica de nucleación. Una vez dicho esto, es necesario establecer que la nucleación es el comienzo de un cambio de estado de una pequeña región, pero estable. Y está constituida mediante dos fases. La primera fase es donde se genera la superficie líquido sólido y existe una energía de activación en esta. La segunda fase es cuando existe el crecimiento como tal de estos núcleos a medida de que la temperatura va descendiendo. Dentro de la nucleación existen dos tipos de nucleación, que es la homogénea y la heterogénea. La homogénea siempre se va a dar al interior del líquido, ya sea en el centro, a un costado, pero siempre va a ser al interior del líquido, en donde pueda formarse la nucleación. Y la otra sería la nucleación heterogénea. Esta se genera sobre las paredes del recipiente en donde esté contenido. Por esto, una vez hablado esto, podemos decir que el crecimiento de los granos implica un desplazamiento de los bordes de grano, permitiendo que algunos granos crezcan a costa de otros. En este caso, los átomos se difunden a través de los bordes del grano, y en consecuencia, el crecimiento de los granos está relacionado con la energía de activación necesaria para que un átomo salte a través del borde del grano. Y por último, como dato adicional adquirido en clase, puedo decir que en un plano cristalográfico más compacto siempre va a haber un crecimiento más rápido. Mi compañero Mauricio se encuentra hablando de la nucleación y el crecimiento. Sin embargo, también hay formas de controlar estos crecimientos de grano para tenerlos de cierto tamaño. Se pueden controlar mediante temperaturas. Si nosotros tenemos un enfriamiento rápido, se obtienen tamaños de grano pequeños. Si tenemos enfriamientos lentos, se tienen tamaños de granos bastante considerables. Sin embargo, no son tampoco la única manera de controlar estos crecimientos o estos tamaños en los granos. También se pueden por deformación, por esfuerzos, como se estaba observando en el video. También se pueden direccionar estos mismos granos. Se pueden tener direcciones anisotrópicas de propiedades gracias a la dirección de los granos. Si aplicamos una deformación, esas propiedades se volverán anisotrópicas, no serán las mismas en una dirección o en otras. Se tiene también como recocidos, como envejecidos, y todo esto nos permite una microestructura del control del crecimiento de grano o del tamaño de grano. Bueno, en esta sección mis compañeros y yo debatiremos sobre los tipos de endurecimiento. Los tipos de endurecimiento hablaré sobre tres. El primero es el endurecimiento por deformación o trabajo en frío, como algunos lo conocen. Nos habla sobre que el material se hace más duro y resistente a medida que es deformado plásticamente. El segundo tipo de endurecimiento es el endurecimiento por tamaño de grano. Nos habla sobre que las orientaciones cristalográficas son distintas al llegar al límite de grano. Las orientaciones se detienen y para continuar con la deformación se debe generar otra dislocación, y esto que conlleva a que se le implicara más energía. Bueno,
El otro tipo es el endurecimiento por solución sólida. Se basa principalmente en introducir a los materiales átomos en forma de impurezas que se disuelvan en una solución sólida para formar de forma sustitucional y intersticial. Mis compañeros a continuación debatirán sobre esto, dirán otros puntos de vista, hablarán sobre otros tipos de endurecimiento. Complementando un poco con lo que se decía, el endurecimiento se puede obtener de distintas maneras. Se puede obtener por aliados, por límites de grano, por segundas fases o por esfuerzos en frío. Primero, límites de grano. ¿Cómo obtener límites de grano? Nos permite un reforzamiento del material. Nosotros, al tener una mayor cantidad de límites de grano, evitamos ese deslizamiento, o estos funcionan como obstáculos para el deslizamiento. Por eso nos permite tener un fortalecimiento por este. Sin embargo, al tener una mayor cantidad de límites de grano, vamos a tener un mayor endurecimiento, y esto hará que nuestro material se vuelva más frágil. También tenemos esfuerzos, deformación por deformación en frío, endurecimiento por deformación en frío, lo cual, si nosotros ejercemos un esfuerzo en la dirección vertical, en la dirección Y, vamos a tener un alargamiento de los granos en la dirección X. Esto nos crea un fortalecimiento en la dirección X, pero crea un efecto anisotrópico, teniendo diferentes propiedades alrededor de nuestro material. Bueno, y por último, para finalizar este debate, hablaremos sobre nuestras conclusiones. Para finalizar, puedo decir que la microestructura es una herramienta de gran utilidad y necesaria que revela información detallada sobre las propiedades estructurales de un material, así como sus características. También se pueden utilizar para evaluar el diseño del material, así como las fases de su proceso, para un control de calidad y un análisis de fallas. A continuación, mis compañeros darán sus conclusiones. La microestructura es una parte fundamental enorme, ya sé que es del punto de partida que nosotros tenemos, o es el punto a donde se quiere llegar. Nosotros, partiendo desde una composición, una temperatura, una velocidad de enfriamiento, podemos llegar a cierta microestructura, y no nada más de esta manera, también por esfuerzos, trabajos en frío, trabajos en caliente. Y de lo mismo, si nosotros queremos partir de un cierto material, de cierta composición, y ya tenemos una microestructura definida a la cual queremos llegar, se pueden considerar ciertos tratamientos o ciertas maneras de conformar ese material para poder llegar a esa microestructura. ¿Cómo se puede tratar ese material para obtener los resultados requeridos? Esas serían nuestras conclusiones. Muchas gracias por su atención. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alexandro Beck Morales Tarango. Soy estudiante de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, yo comenzaré hablando de qué es un cristal. Un cristal es un sólido con un arreglo atómico que sigue un modelo 3D, con un apelamiento definido y una secuencia ordenada de largo alcance. Esto es la base de lo que viene ahorita. Una microestructura es una estructura de pequeño tamaño que es imposible verla sin un microscopio. Nos enfocaremos en los metales y los granos. Estos son un conjunto de átomos que están en una misma dirección, y cuando éstas se encuentran con otros átomos, con otro conjunto de átomos que están en otra dirección, se crea un límite de grano. Entonces estos delimitan estos conjuntos, y entonces en el caso de, por ejemplo, cuando los granos son chicos, estos hacen que las dislocaciones, que son unas discontinuidades, impidan su movimiento. Entonces estos hacen que hacen que el material sea resistente, y a su vez también tengan una menor conductividad eléctrica, ya que también impiden el movimiento de los electrones. Y en el caso contrario, cuando es un grano grande, estos hacen que las dislocaciones tengan una mayor movilidad, o sea, se desplacen más, y a su vez también los electrones, haciendo que tengan una mayor conductividad eléctrica. Pero, por ejemplo, en el caso de que sean chicos, sí es bueno que impidan que no se deformen,
pero cuando estas dislocaciones llegan al límite de grano y se encuentran con otras dislocaciones, se unen y forman una grieta, y esta a su vez es la causa de una fractura. Pero tampoco es bueno que los granos sean grandes, ya que no, o sea, ¿cómo se puede decir? Con estos no habría no hay una homogeneidad. Entonces, pues lo que se trata en un material es de que sea lo más homogéneo posible. Entonces tampoco uno puede haber unos granos más grandes que otros. Y pues bueno, por consiguiente hablaré de los precipitados, ya que estos son segregaciones de material que mayormente es más tenaz que la matriz. Entonces estos, en el caso igual de las dislocaciones, estos impiden, cuando estas dislocaciones se topan con estos precipitados, impiden su movimiento. Entonces se puede decir absorben esta energía y son más resistentes. Y por ejemplo, también en el caso de los tratamientos térmicos, por ejemplo, en el caso del recocido, que es que hablamos de un trabajo en frío que ya tiene algunos defectos como las dislocaciones y demás. Lo que hace el recocido es de que relaja la estructura. Entonces hay una reconfiguración de los átomos y hay una reflexión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Significa que hay una recuperación, que vuelve a recuperar no la estructura que tenía inicialmente, pero como su identidad, por así decirlo. Después hay una recristalización en donde se vuelven a formar estos granos, y después hay un crecimiento de grano, que es pues como decía, que a partir de la nucleación estos se van haciendo grandes. Y pues bueno, en esto, bueno, también hablando de otros tipos de tratamiento térmico, hablaremos del temple, que es un enfriamiento. Bueno, o sea, se mete la pieza a un horno. Entonces, en vez de que el recocido, que era dejarlo enfriando lentamente dentro del horno, se saca a una temperatura abajo del punto de fusión y se enfría súbitamente. Entonces estas hacen que estos hacen que haya bueno, cuando se calentó el material, estos tenían un movimiento. Entonces lo que hace el temple es de que atrapa ese movimiento, y o sea, donde estén se quedan ahí quietos. Entonces pues hay un mayor límites de grano y son más pequeños. Esto quiere decir que lo hace más resistente. Y porque en el recocido no me acuerdo si lo comenté, pero lo hace más dúctil. Pero entonces en el temple lo hace más resistente, haciendo que sean más chicos los granos. Y pues este es un ejemplo. Este sería un ejemplo de la formación martensítica, en donde es muy rápido. O sea, en cuestiones de segundos se tiene que atrapar para que tengamos esta fase metastable. Y pues bueno, este sería el trabajo de los ingenieros, ya que son los que deciden de los requerimientos de que necesita cada material para cada cosa. Por ejemplo, en los casos de las estructuras, mi opinión es de que como están puestas a cargas monotónicas, necesitan ser más resistentes. Pero por ejemplo, en los casos que son cargas cíclicas, por ejemplo en un caso de las turbinas, que están expuestas a esfuerzos constantemente, pues sí son mejores. Es mejor que sean dúctiles. Por ejemplo, también en el caso de las vigas de los trenes, en las que pasan diario trenes, pues sí necesita un rango de deformación. Y pues bueno, todo esto lo deben de ver los ingenieros, ya que son los que dan pauta para ver si se realizan un procedimiento o no.